Psicoanálisis para el mundo. Lazos psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Pues nos encontramos aquí nuevamente en un podcast más de Lazo Psicoanalítico, de la Tierra del Sol a la Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo se encuentra? Bien, muy contenta de estar acá nuevamente. Sí, ¿qué tal? ¿Qué dice la Tierra de Fuego? Bien, acá andamos, siempre en movimiento, siempre con mucho alboroto por alguna parte. Hoy que vamos a estar hablando del trabajo y de cuestiones que están ligadas a eso, ya veremos cómo anda cada uno de nuestros países. Exacto, sí, pues vamos ahora sí que a hablar sobre la cultura laboral y el malestar psíquico, ¿no? Ahorita que a propósito del malestar psíquico, me acordé de una nota que escribió un colega para el periódico local de aquí de Oaxaca y que se recordaba una de las preguntas que les hacía en la formación de psicoanalistas que llevamos a cabo en el instituto y una pregunta, a mí se me olvidan a veces las preguntas que les hago y les decía que tanta felicidad les ha quitado la formación, ¿sí? Entonces, entonces escribí una nota muy interesante que ya se las compartiremos, les dejaremos el link allá en los comentarios y me acordé ahorita precisamente al recordar la dirección de este capítulo de Lazos Psicoanalíticos, Cultura Laboral y Malestar Psíquico. Y bueno, vamos a iniciar con este podcast. Y bueno, ¿cómo el asunto del trabajo, ¿verdad? Para los seres humanos, todo esto a lo que, en este caso, nosotros que nos dedicamos, pues ese es nuestro trabajo. No sé si podría decir en este momento de mi vida si me quita felicidad, ¿no? Yo creo que le quito más felicidad a mis seres queridos con mi trabajo que todo a mí me quite. Pero, ¿cómo están las cosas por allá en Argentina en el asunto laboral? Ahora estábamos platicando en el podcast pasados con estas reformas que todavía no entran en vigor. Bueno, no sé si ya entraron, en ese entonces todavía no entraban en vigor. Bien. Bueno, en principio has nombrado dos grandes pilares de la vida del sujeto adulto, que son el trabajo y la familia. Entonces me parece que ya hablar de felicidad sería mucho, no me voy a meter en tanto, sobre todo si hay un colega que ya lo tiene resuelto, pero sí a mis consultantes me gusta plantearles la idea del péndulo, de que somos seres, los humanos adultos, digamos, laboralmente activos, que tendemos a refugiarnos de la familia en el trabajo y del trabajo en la familia, ¿no? Inconscientemente, no es a propósito, no quiero gente que se ofenda rápidamente con lo que estoy diciendo, pero sí hay algo de esto que se observa, por ejemplo, cuando tuvimos que transitar todo junto en la pandemia. Trabajar, convivir, criar, mantener la casa, todo en un mismo lugar, todo nucleado al mismo tiempo sucediendo. Bueno, hubo cuestiones en términos de salud mental que se vieron muy, muy agobiadas, digamos, demasiado sobreexigidas. La verdad es que me parece que el equilibrio como tal, si bien es una cuestión utópica, sí debería ser un norte. El equilibrio entre cuánto de nosotros le ponemos a lo laboral, cuánto de nosotros le ponemos a lo familiar, cuánto de nosotros nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Si fueran pequeñas fichas o en términos energéticos o como lo quiera pensar cada uno, me parece que hay un lindo desafío ahí y que trasciende quizás la frontera país o meramente legislativa de cada lugar y que tiene un poco que ver con a qué estamos siendo llamados hoy en día. Creo que algo de esto del burnout y de todas las cuestiones sintomatológicas que se presentan alrededor del trabajo nos están marcando un por dónde para seguir pensando en la clínica, para ver qué pasa con ese sujeto que no pudiendo dar con lo que tiene que hacer, igualmente está sobreexigiéndose para llegar, vaya a saber quién a dónde. Digo, me parece que tenemos ahí una problemática hasta para pensar de manera interdisciplinaria, como para no dejarla solo entre colegas y directamente relacionada solo con la psicología. Me parece que hay mucho más campo para trabajar con esto que está pasando en el mundo laboral.
Sí, a mí me encantaron dos cosas que trajo a colación porque a mí se me estaba olvidando esto, porque pues, ya tenemos, vamos a cumplir 5 años de que se levantó lo que fue la pandemia del COVID, y se me estaba pasando este dato que es tan importante porque nos vino, como dice usted, a someter a una dinámica particular en donde entraron en crisis parejas, familias, las relaciones con los hijos y esto que mencionábamos o que usted mencionaba al respecto de no sé si lo entendí bien, esa fuga que también puede ser el trabajo para lo psíquico, para las personas. Y ahorita voy a hacer una precisión, voy a tomarme, ¿cómo se llama? Como un asunto de una rectificación de algo al respecto de un colega que lo tiene resuelto. Yo diría más resignado. ¿Cómo se llama? Porque creo, fíjese que eh, más que resuelto, creo que resignado al respecto de, soy un poco más consciente de lo que implica esa dinámica de la vida y esa utopía que a veces uno puede tener al respecto, o esos ideales que uno puede tener cuando era uno joven, de cómo serían sus domingos, cómo serían sus fines de semana, los días de vacaciones, las horas del día, en qué las ocuparíamos, ¿no? Tiene una idea al respecto a veces uno del tiempo libre que uno le quedaría, ¿no? Sí, me acordé de una canción no me acuerdo de quién es, de que el tiempo que te quede libre, dedícalo a mí, decía la canción, ¿no? Y a veces en esta época, pues, las personas que estamos en un constante movimiento, híjole, ¿cuánto no daríamos por a veces, por un tiempo libre? O a veces ya ni pensamos en eso, ¿no? Entonces, esto que mencionaba al respecto, que esas dinámicas que se dieron retomando este tema de la pandemia, ¿sí? De cómo el trabajo también nos sirve como una fuga. Pero más allá de esta fuga, a mí me gustaría que nos pudiera compartir en este campo en el cual usted se desarrolla, cómo las personas allá en Argentina, cómo viven el asunto del trabajo, su jornada laboral, cómo esto que se le conoce ahora como burnout, ¿no? Sí, ¿cómo auxiliar a las personas? ¿Qué problemáticas se presentan? Bien. En principio, podríamos decir, sobre todo con la alta tasa de trabajo precarizado y en negro que hay en Argentina, que para quienes tienen un trabajo en blanco con cierta estabilidad o continuidad, digamos, aparece incluso eso como una suerte de privilegio, ¿no? Al no ser mucha la gente que está en esa situación, es gente que a su trabajo, más que cuidarlo, lo venera. Hay como una cosa ahí de, bueno, esto que venimos hablando, voy a dar todo y más, porque conservar este trabajo es más importante, por ejemplo, que mi salud mental o mi salud física en algún punto, respecto de lo que se pretende o lo que se exige, lo cual lo vuelve bastante paradójico porque si para conservar un trabajo digno tenemos que movernos de manera indigna, ese trabajo ya no es digno, entonces habría que repensarlo, ¿no? Entra un poco en esa dicotomía, esto de vivir para trabajar y que lo que sobre de tiempo o de estabilidad en otros sentidos sea lo que se usa, lo que se aprovecha, etc. A mí en lo personal me gusta pensarnos como agentes de cambio respecto de esa lógica. Digo, te escuchaba Alejandro en relación a esto del tiempo libre y pensaba un poco libre de qué, porque bueno, puede ser libre de obligaciones, libre de trabajar, etcétera. Sin embargo, cuando uno está demasiado pasado de rosca, decimos acá en Argentina, pasado de vuelta con respecto a lo que tiene que hacer en el trabajo, uno puede estar un domingo a las 2 de la tarde físicamente en un lugar, pero el hámster corriendo hacia otro, ¿no? Digo, o que el tiempo de recuperación que uno tiene no sea el suficiente para lo que tiene que encarar después en la semana, etc. La verdad es que hay un desafío muy grande ahí, que es el de hacer coincidir, digamos, o equilibrar la vida personal con la vida laboral,
para que no se torne justamente tortuoso esto de poder sostener o mantener un trabajo estable en una sociedad que, por supuesto, no lo garantiza. Entonces hay algo de esto de que siempre el famoso plus de goce, en términos más teóricos, siempre hay algo más con lo que me voy a agujerear para sostener cierta posición o para que el trabajo no, digamos, no corra riesgo, no corra peligro, que por supuesto muchas veces está por fuera de contrato, de sueldo, de jerarquía o de lo que uno acordó inicialmente que iba a ser su función laboral. Entonces ya para mí ahí hay para reordenar ciertos factores que muchas veces tienen que ver con la pregunta de si esto que estoy haciendo me corresponde o no, o si, bueno, hay o no posibilidad de delegar, de formar equipo, de llevar al plano del poder apoyarse entre partes y de generar comunidad de trabajo por sobre supervivencia. Si podemos salir del plano de la supervivencia para entrar en cuestiones que son un poquito más evolucionadas en algún punto, que es esto de que no quede nadie a mitad de camino, sobre todo en términos psíquicos, digo, más allá de lo que también le pasa al cuerpo, en esto, del no poder, del no llegar, de siempre estar como 2 casilleros más atrás que lo que me piden. Eso se ve mucho, o sea, la necesidad de conservar un trabajo estable haciendo lo que sea, bueno, estamos ahí hoy, me parece, lamentablemente. Sí, fíjese que ahorita que escuchaba esto que mencionaba al respecto de esta veneración en estas circunstancias, en ciertas circunstancias, entendí en lo que se está viviendo ahorita en Argentina. Acá fíjese que sí llega a suceder eso, pero es un poquito al revés. Es buscar cómo sería un trabajo que se acomode a mis necesidades, ¿sí? Aquí hay una expresión, no sé si allá exista, de sales buscando, cuando sales, busca trabajar, sales a buscar trabajo con ganas de no encontrarlo, ¿no? Entonces, aquí uy, esa es una frase muy vieja, pero sí, hoy lo que se vive es, lo, hace poco, platicando con una hermana, que ella, bueno, trabaja con distintas personas, y hablaba de una circunstancia de aquí, un lugar que es Puerto Escondido, y las vías de Huatulco, que es la zona de la costa, y mencionaba que lo difícil que era encontrar personas que quisieran trabajar. Entraban a trabajar un ratito y ya después no les agradaba, no les gustaba y se iban, ¿sí? Y es bastante complejo esta queja. Ahora, efectivamente hay algo que sí es una realidad, que son los sueldos muy bajos aquí en el estado, específicamente aquí en el estado de Oaxaca. No sé si le había comentado que somos el estado es el tercer lugar en pobreza, a nivel de pobreza a nivel nacional, rezago de los servicios de salud, ocupa y servicios básicos, ocupamos rezago social, se le llama, ocupamos el primer lugar, ¿sí? De las personas que pueden acceder a los servicios básicos, drenaje, agua potable, salud, ¿sí? Y y bueno, y con eso nos encontramos a veces esa dificultad. De hecho, también en la clínica, de hecho, cuando en la atención de pacientes, pues llegamos a tocar, pues normalmente puntos al respecto del trabajo y la situación económica, que normalmente es imposible que no pase el tratamiento psicoanalítico por ahí. Y a veces al momento de intentar, a veces lo que le llamamos en el campo psicoanalítico, ya no hablemos de resolver el síntoma, de resolver la situación de trabajo, ¿no? Aquí nos ha tocado, bueno, a mí en lo particular, yo supongo que también a mis colegas, a veces hay una expresión que utilizo, bueno, entre las pacientes o pacientes, que les da pena a veces salir o hacer cosas, tienen la capacidad, tienen la inteligencia, tienen todo, parecería, a la mano, y, y no lo hacen, dicho en voz de ellos,
les da pena, vergüenza hacer ese trámite a veces, ¿no? El ir a solicitar un trabajo, el ir a solicitar un apoyo, oye, ayúdame, o una orientación, ¿sí? Entonces a veces les digo, bueno, está entre, ¿cómo se llama? Está la pobreza y la vergüenza. Tienen que decidir por un camino, ¿no? Es decir, ustedes deciden, ¿no? Morir de hambre o la vergüenza, ¿sí? De hecho, anécdotas como, por ejemplo, personas que se quedan sin trabajo, pueden cocinar, pueden hacer algo. Aquí hay un platillo no, un platillo típico, ¿sí? Que son las tlayudas. Algún día esperemos que tenga la oportunidad de probarlas, las tlayudas. Entonces hay personas que ponen supuestos tlayudas, cosas, tacos fritos, quesadillas, y en aras de salir adelante. Y hay personas que simplemente lo saben hacer, lo pueden hacer, y solamente por el hecho de que considerarlo como una categoría menor a lo que venían haciendo porque se quedaron desempleados, pues simplemente pues no lo hacen, ¿no? Prefieren no comer ese día. Entonces, pero también así sucede dentro del campo laboral, ¿no? Es decir, en una empresa, en un asunto público, el dedicarle o hacer ciertas actividades también cuesta, se vuelve algo degradante aquí. Estoy hablando en específico en el contexto de Oaxaca. Es como si fuera degradante hacer algo, ¿no? No sé, a veces hasta limpiar el escritorio donde trabajan, ¿no? Es decir, no, pues yo no soy Ahora sí que yo para eso hay una expresión aquí en Oaxaca. Yo por eso estudié, dicen muchos, ¿no? Pero no sé, ahí, le digo, pues, ese contraste es ahí en Argentina ahorita cuando usted hablaba de esta situación de inclusive venerar el asunto del trabajo y a veces hasta perder la dignidad, parecería, aquí me da la impresión por lo que dijo, aquí es un polo totalmente opuesto, a veces nosotros decimos, pues no se te quita nada como limpiar tu escritorio donde trabajas, ¿no? ¿No? Bien. Esa problemática que estás planteando en relación a sentirse por encima de la tarea asignada o de la posibilidad laboral concreta, pasa mucho para quienes están encarando su primer trabajo, su primer empleo, sobre todo si están dentro del mundo de lo académico o en algún tipo de formación. Hay algo ahí como esa escalera de promesa entre el chico que termina la escuela secundaria y que se mete a estudiar una carrera, que de repente en su imaginario está esto de que va a venir todo un grupo de, no sé, de empresas, de posibilidades, etcétera, a tocarle la puerta y pedirle que vaya a trabajar con ellos. Y cuando se encuentra que no, dependiendo también, por supuesto, de la carrera, de los grupos de contacto, de un montón de cuestiones que sabemos que hacen a los primeros empleos, pero sí hay algo de esto de sentirse sobrecapacitado para tareas para las cuales en general no lo están. A mí me pasa, yo tengo un pequeño programa que se llama Primer Empleo y que está orientado específicamente a adultos jóvenes que terminaron su escolaridad secundaria y que con o sin formación académica posterior apuntan a encontrar su primer empleo. Se llama primer empleo y no primer trabajo porque no incluimos en ese grupo a personas que sean cuentapropistas, digamos, que trabajen en un emprendimiento o en alguna cuestión autogestiva. La verdad es que una de las problemáticas con las que nos encontramos respecto de la búsqueda de encuentro de primer empleo es la dicotomía o la distancia enorme que hay en factores que pueden ser medibles como un sueldo hasta algunos que son más sutiles como la experiencia previa en términos de funcionar en un sistema o como parte de un equipo o lo que fuere, que nosotros decimos acá en Argentina mucho esto de generaciones anteriores hemos pagado derecho de piso, por decirlo de alguna manera, y hemos entrado en espacios en donde no se nos reconocía al principio, etcétera. La población más joven tiende a sobrevalorar sus propias herramientas y recursos respecto de la necesidad que tiene un mercado laboral. Entonces ahí sí tenemos un problema porque tendríamos a toda una generación joven, entre comillas, con ganas de ingresar al mercado laboral, y vuelvo a decir, estoy hablando de empleo, estoy hablando de empleador, estoy hablando de empresa. Hay otro montón de tipos de trabajo. En este caso me refiero por lo menos a los que en los que yo intervengo, digamos. Y aparece esto, no, yo por esa plata ni salgo de mi casa. No, yo si además tengo que
no sé, atender un teléfono cuando estoy por fuera del horario laboral, no lo haría. Digo, entonces, hay cuestiones que entre las generaciones que ya están muy insertas en el mercado, están dispuestas a dar lo que sea por conservar ese trabajo, versus aquellas generaciones en las cuales esta cuestión de si me voy a insertar, tiene que ser con absolutamente todo el viento y todas las condiciones a mi favor. Muy idealizado, por otra parte, porque en líneas generales eso no existe. Entonces uno ahí tiene que, sobre todo cuando funciona como mediador, que es un trabajo que a mí me encanta, me parece muy interesante, entre lo que el empleador promedio está dispuesto a dar y lo que ofrece por un lugar en su compañía y lo que el prototipo de empleado está dispuesto a ofrecer a cambio de esa pertenencia también. Y bueno, y ahí se produce mucho cortocircuito comunicacional. A mi criterio, entre otras cosas, porque también hay una distancia generacional grande. Que un dueño de lo que nosotros acá llamamos una pyme, una pequeña o mediana empresa, de 60 y pico, 70 y pico de años, contrate a un joven de 20 y no pueda entender que ya no existe esa juventud de cuando él tenía 20, sin internet, teniendo que ir a barrer durante años hasta que a uno le dieran el puesto de trabajo, el oficio de toda la vida, bueno, todo un montón de conceptos que ya hoy por hoy no son a los que aplica la juventud. Ahí tenemos una fricción, digamos, entre potencial empleador y empleado, con la cual nos la tenemos que ver porque estamos todos compartiendo esta misma comunidad. Y a usted le hace falta un recurso humano y a usted le hace falta un trabajo. Entonces, bueno, eventualmente ahí hay para volver a charlar, digamos, cuál de las variables está cada uno dispuesto a flexibilizar para que esto finalmente suceda, para que este match, digamos, laboral en algún momento pase. Fíjese que trajo a la mesa, ¿cómo se llama? Algo que estaba pensando como el tema de nuestro segundo podcast, pero yo creo que va a quedar para este, que es, ahorita que la escuchaba, ¿cómo le llamaríamos? Esta transición de estos empleados, voy a tomarlos en el que veneraban el trabajo, que se sentían con un derecho de piso, que existía esta mentalidad del esfuerzo, esta mentalidad de que tienes que pagar una cuota por alcanzar un puesto, un nivel, un mejor salario, y esta otra mentalidad de que parecería como si las nuevas generaciones, es que no me quiero atrever a decir nuevas generaciones o no me quería atrever, porque me he encontrado personas de 35, 40 años con esta mentalidad. Es decir, ni siquiera estamos hablando de chicos, bueno, aquí al menos en Oaxaca, de chicos o chicas de 20 años, 24, que ingresan al campo laboral y se sienten como ya merecedores pues de un alto salario, de unas condiciones específicas de trabajo. Y como me hizo recordar hace poco, creo que vieron un video al respecto aquí en México el salario mínimo ronda entre los 8,500 pesos mexicanos, ¿sí? Serían, ahorita no tengo cabeza para hacer la conversión en dólares, pero son 8,500 pesos mexicanos más o menos, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, yo por 8,500 no salgo de mi casa, ¿no? Ahora, razón de la verdad, no, eso no te alcanza solamente si vives todavía con tus papás, ¿sí? Sí, entonces, ya estaba pasando el dato, Inara, de ¿cuántos dólares son? $497. Leo, utilizo los dólares porque normalmente es la referencia, ¿no? Sí, entonces estamos en esa transición, pero supongo que usted batalla con eso, como el ejemplo que usted utilizó de una persona con una pyme que tiene unos 50, 60 años, ese contraste, esa lucha que se ha de dar entre estos nuevos empleados y empleadores. Sí, aparece también el problema, y por eso digo que estaría buenísimo que en todos los ámbitos en los cuales se trabaja con jóvenes, o ámbito educativo, o el último año de escolaridad, o lo que fuere, se hiciera una bajada más realista sobre el mundo laboral,
porque uno de los problemas con los que yo más me encuentro, incluso dentro de lo que es la clínica y no solamente las capacitaciones y demás, es el de aquel estudiante que considera que habiendo tenido o teniendo una trayectoria académica sobresaliente, eso de manera automática conecta con oportunidades laborales también sobresalientes. Y cuando se encuentra que no, empieza como un camino de frustración y hasta un poco regresivo en esto, bueno, entonces no quiero crecer y ser un adulto si ya sacarme buenas notas no me sirve, si ya... Y no es que no sirva, pero eventualmente no garantiza de manera unívoca y universal que una calificación alta o un buen promedio universitario genera determinada oportunidad laboral, cuando en definitiva es tanto más compleja la inserción laboral que solo la variable teórica en ese punto, por lo menos para profesiones como las nuestras. Después habrá otras excepciones en las cuales sí, por supuesto, se está esperando a que se gradúe tanta cantidad de gente de un rubro en el que no hay o en el que hay pocos para los que se necesitan. Pero la verdad es que en la mayoría de las carreras no es equivalente la cuestión de la calificación impactando automáticamente sobre la inserción laboral. Y bajar a tierra esa info es duro, porque bueno, es una premisa muy fuerte para muchos jóvenes. Híjole, es que trajo a tema algo muy polémico, el asunto de... Yo entiendo que fue un asunto, no sé, disculpe, el asunto de matizar, el asunto de una calificación no te prepara para la vida, ¿no? Ahí un poquito matizado. O la preparación, pero trajo algo a colación que esto se va a poner se va a poner bueno en los siguientes podcasts. El asunto de la ideología de las universidades y de las licenciaturas y el asunto. Voy a intentar ser un poquito más, ¿cómo se dice? Político, voy a matizar un poquito. Pero yo hasta la fecha, yo no conozco a un universitario o a alguien que salga de algún tecnológico y que salga preparado para la vida, menos en esta época. Y normalmente esas excepciones, si las volteamos a ver, es porque fueron jóvenes forjados o eran hijos de campesinos que les enseñaron las tecnologías a sus papás, carpinteros, mecánicos, que estuvieron insertados de alguna manera en el ámbito familiar o que la misma vida los forjó o los llevó a realizar alguna actividad. Pero de ahí en fuera, creo que sí, yo podría un poquito ahí, así como que habría que pensar si realmente esta idea que se forja, voy a llamarla en el yo del estudiante, del universitario, esa idea de que estudia, haz maestrías, haz diplomados, y mencionó un tema muy delicado ahorita, al menos aquí que se está volviendo en México, en nuestro campo. Un diplomado, una maestría, un doctorado te prepara para la clínica, ¿sí? Cuando por lo que al menos nosotros, bueno, en el instituto que nos dedicamos a la formación de analistas, algo que normalmente les digo a las generaciones que tienen un problema. Para el ejercicio de la clínica, afortunadamente existen, me voy a echar una flor al instituto, existen por la formación del psicoanalista, pero les falta vida, les digo yo, ¿sí? Es decir, vamos a atender a personas con conflictos de la vida cotidiana y si el analista no tiene una visión amplia de lo que es la vida de los seres humanos, y ya no estamos hablando solamente teórica, sino a veces en el ejercicio de nuestra vida cotidiana, no me imagino de otra forma cómo se podría preparar un analista para la escucha de otros. Pero igual en el ámbito tecnológico, que hubo una época de muy joven en la cual incursioné, tendría unos 18 años, no recuerdo a alguien que así de 10, digamos de calificación 10, que haya sido eficaz. Puede ser muy bueno en los números, pero al momento de enfrentarte a la industria, la vida en ese sentido a veces es hasta cruel, ¿no? Nos baja la realidad. Y hoy mencionó, ahorita que mencionaba usted esto, esa fragilidad con la cual el yo se vive y se endiosa porque piensa que la universidad realmente los prepara. Que bueno, ahí tengo un poquito de duda, pero normalmente es el discurso que
que empezó a circular, desde mi época, bueno, y eso que no soy tan viejo, que decían, estudia para que seas alguien en la vida, decían aquí en México. Sí, sí, esa es una frase bastante universal y me parece que una de las cosas que más pone de manifiesto esto que venimos hablando es que el estudiante de determinada carrera no acepta muchas veces la posibilidad de trabajar de algo que no esté íntimamente emparentado con su carrera, lo cual en mi humildísimo criterio es un error grosero, porque en definitiva pasan dos cosas. La primera, si estamos hablando de un trabajo digno y un trabajo legal, digamos, siempre te va a preparar para la vida, más allá de lo que estés estudiando. Y segundo, que a priori nunca podemos saber qué relación concreta tiene aquello que estamos estudiando con aquello a lo que nos estamos dedicando laboralmente hasta que no estamos ahí. Hay algo de ese descubrimiento que solamente sucede in situ. Entonces, hay mucha gente que dice, yo tuve que meterme en este trabajo que no tenía nada que ver con mi carrera y cuando empecé a trabajar de esto que empecé a trabajar, me di cuenta que había una relación con lo que estoy estudiando o que por lo menos la puedo creativamente establecer. Entonces, ahí es donde me parece que lo que pone muy de manifiesto la crisis, tanto laboral como profesional, porque en definitiva tiene que ver con esta dicotomía entre lo que estudio y de lo que trabajo y a lo que me voy a dedicar y esta proyección a futuro, si se quiere, está en desmerecer el trabajo por no ser un trabajo ideal. Y ahí es donde empiezan todos los problemas, a mi criterio particular. Híjole, es que también, bueno, así trajo un poquito más esto que usted menciona, más a nuestro campo, que es lo psíquico, nosotros que le llamamos la disposición psíquica. Y desafortunadamente, que esto que usted, ahí se empieza, me atrevería a decir esto parecería que ese es el fundamento, porque estamos hablando es decir, me imagino esto que nosotros normalmente decimos. A veces me olvida que estamos en, ¿cómo se llama? En un podcast y que tengo que estar explicando ciertas cosas porque se me olvida que no puedo dar cosas por hecho. Entonces, esta entidad que le llamamos el yo, ¿sí? Que se va forjando, vamos a decirlo de alguna manera, al paso de la vida del ser humano. Y cuando estamos hablando de este fenómeno que dice, es que ¿por qué voy a hacer eso si no es de mi carrera? Híjole, estamos hablando de un tema grave a nivel psíquico, porque estamos hablando de ya ese yo, hay una oposición. Y si hay una oposición en algo tan sencillo como esa viñetita de, pero ¿por qué voy a hacer eso si no es de mi carrera? La pregunta que a nosotros como analistas, si ese fuera un paciente es, ¿en cuántos ámbitos de su vida no tiene la misma disposición? De eso no lo hago, porque no me corresponde. Eso no lo hago porque no estoy estudiando para eso. ¿Y eso de qué me va a servir? Es el yo en esa omnipotencia, en eso que le llamamos narcisismo primario, que no quiere moverse, que ya estamos hablando ahí de una situación, me atrevería a decir, grave psíquicamente y que se va a ir agravando. Por eso el problema va a cobrar otra dimensión una vez que intente ingresar al campo laboral. Ya parecería que ya está, ¿cómo se diría? Es que me imaginé a un toro bravo. Ya tendría que ir limando sus cuernitos porque se le van a romper en el primer encontronazo con la vida, ¿no? Y porque creo que hay algo de esa defensa, de no acercarse, de no pertenecer y demás, que termina siendo autosegregatorio. Yo no. Literalmente, el yo no. Bueno, este yo no tal cosa. Bueno, probá, fíjate, andá. Ahí entramos en lo que para mí ya sería para otro capítulo por una cuestión de tiempos, más que nada, que tiene un poco que ver con el vínculo que establecemos los seres humanos con la frustración. Digo, incluso si la conclusión que vos sacás después de un tiempo de haber trabajado o haber permanecido en una institución es que en este momento de tu vida no te interesa o no es para vos o no era lo que esperabas o etcétera, digo, bancate eso, soportá eso. Digo, ¿cuánta red, digamos, hay en términos simbólicos y de capacidad de tolerancia a eso como posición subjetiva? Esto de, bueno, evidentemente fui, le puse cuerpo, le puse cabeza, lo investigué, estuve, formé parte,
y ya no me identifico o no me interesa seguir formando parte de esto. Pero hay algo de no mojarse los pies en el río, digamos, en ese sentido, que bueno, siempre nos va a impedir la pesca. En algún punto, hasta que uno no pueda correrse un poquito de ese ideal, de que si no tiene todas estas condiciones y características, no lo quiero, aplica para un trabajo, aplica para una pareja, aplica para una vivienda, aplica para cualquier proyecto de vida. Entonces, me parece que está ahí la cuestión de que esa rigidización del yo no termine, bueno, por destruir un entramado que puede estar bueno, que puede ser útil, del cual podemos formar parte. Me parece como para dejarlo a criterio de quienes nos escuchan y comenten. De hecho, a mí me gustaría tomar esto último que acaba de mencionar, porque creo que podría ser un tema bastante interesante e importante en este ejercicio que estamos haciendo, porque escuchándola iba a cometer una imprecisión al respecto y me gustó más la expresión que usted utilizó de la rigidización, cómo es que se vuelve tan rígido el yo. Porque yo voy a utilizar algo distinto, iba a decir, como que el yo se ha ablandado, se ha vuelto blando, y no es cierto. Esa podría ser la impresión, pero se ha vuelto rígido, se ha tensado, no se mueve. Entonces, ¿qué le parece si para el próximo podcast podríamos dejar este tema abierto para ver cómo sigue su camino de qué habrá pasado en estas generaciones, en ese contraste que a usted le toca vivir claramente en el asunto de lo organizacional, del psicoanálisis aplicado a lo organizacional? Entre este contraste de estas personas que llegan a venerar el trabajo, el esfuerzo, el agradecer que tienen un trabajo, el agradecer que, ojo, no estoy diciendo que sea mejor, ¿sí? Porque usted lo trataba muy bien en el asunto de a veces hasta la dignidad se pierde en esa ideología, ¿sí? Pero ¿cómo ha pasado de eso, de esta circunstancia que parecería como yo lo iba a tratar como algo fuerte del yo, y ha pasado algo fragilizado, pero no, lo dijo usted mejor, se ha vuelto rígido, duro, ¿sí? Es inamovible en ciertos momentos. ¿Qué es lo que aconteció? ¿Sí? ¿Le parece que eso sea nuestro siguiente tema de qué fue lo que pasó en todos estos Sí, y años? me Y no parece son muchos. buenísimo. Y me parece buenísimo que la gente también empiece a comentar y a participar respecto de esto, porque es un interrogante nuestro que seguramente atraviesa también a muchas familias y muchas otras personas dispuestas a hablar del campo laboral desde sus propias experiencias, opiniones. Así que los invitamos a seguir preguntándose con nosotros esto. Bueno, ¿qué pasó en este historial, digamos, en el que vemos distintas generaciones hablando del trabajo desde una posición totalmente diversa? Bueno, ¿qué podemos negociar ahí? ¿Qué se puede hacer con esas diferencias? Pues, ¿qué le parece que dejemos hasta aquí a este punto? Y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de Lazos Psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Me parece perfecto. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan. Comenten, suscríbanse. Este es el espacio para hacerlo. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.